Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Vamos a hablar hoy de cómo vivía la gente en Al-Ándalus, cómo eran las ciudades. Las ciudades se organizaban alrededor de la Medina, que era el centro de la vida pública, y en la Medina estaba la mezquita principal y la alcazaba. La mezquita principal es el sitio donde van a rezar los musulmanes, y la alcazaba es como una fortaleza militar. Todas las calles de la Medina, con sus comercios y sus talleres, sus baños y sus zocos, convergían hacia el centro de la ciudad, hacia el centro de la Medina. En la parte alta de la ciudad estaba el Alcázar, donde vivía el gobernador. El Alcázar era una especie de palacio. Había tres ciudades importantes: Córdoba, Sevilla y Granada. Vamos a comenzar por la ciudad de Córdoba. Córdoba. En el año 939, Córdoba se convirtió en la ciudad más importante de Al-Ándalus. Era un puente de cultura, era un puente cultural entre Oriente y Occidente. De este año, de esta época, del año 939, que corresponde al siglo X, se conserva la importantísima mezquita de Córdoba. Es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura hispano-musulmana. Su construcción empezó a finales del siglo VIII y duró muchos años. Este monumento es patrimonio de la humanidad. La siguiente ciudad de la que vamos a hablar es Sevilla. Sevilla fue la capital de Al-Ándalus en el siglo XII. Actualmente es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es decir, que en el siglo XII Sevilla era la capital y actualmente también es la capital de Andalucía. Si ahora hablamos de los monumentos de Sevilla, tenemos que destacar dos monumentos muy importantes. Su catedral es la tercera catedral más grande del mundo, con una torre que está justo pegada al lado, y la torre es la Giralda. Era un minarete de la antigua mezquita musulmana que ocupaba ese mismo lugar. La Giralda es un monumento magnífico y la Catedral de Sevilla es simplemente espectacular. En el interior podemos encontrar la tumba de Cristóbal Colón. Y la tercera ciudad de la que vamos a hablar es Granada. Granada, como ya dijimos en la lección anterior, fue la capital del último reino musulmán en España. Los reyes católicos la conquistaron, si podemos decir eso, en 1492. El monumento más característico de esta ciudad, el monumento más importante y característico de Granada, es la Alhambra. En árabe, esta palabra quiere decir la roja. Alhambra significa la roja, debido al material con el que está realizada. Es decir, está realizada con un material de color rojo. Es la piedra y las rocas de esa zona que son de ese color, de color rojo. Es a la vez un palacio muy refinado y muy bello, pero también es una fortaleza militar. La belleza de sus edificios y sus jardines, el Generalife, por ejemplo, son testimonio de la grandeza de la civilización de Al-Ándalus, una civilización muy refinada desde un punto de vista cultural y artístico. En lo que respecta a las ciudades, casi toda la población vivía en el campo, pero las ciudades eran muy importantes, porque eran el centro de la vida económica, social y cultural. Como los hispano-musulmanes eran amantes de la naturaleza, sus ciudades estaban rodeadas de hermosos jardines y fértiles huertos, unos huertos impresionantemente fértiles, que estaban regados utilizando un sistema de norias, aljibes y acequias. Bueno, la noria es como una especie de rueda muy grande que se utiliza, normalmente pues utilizan un animal, un burro. Los aljibes pues eran una especie de reservas que se usaban para acumular agua, y las acequias pues son unos canales que sirven para regar. Las acequias son canales para regar. Si actualmente vamos a Andalucía, podemos observar que todas las casas, o casi todas las casas, tienen un patio. ¿Un patio por qué? Porque es un patio interior, porque hace mucho calor, sobre todo a partir del mes de mayo, y el patio lo que va a hacer es dar un poco de frescor a la casa.
En las casas, el patio, ya en la época de Al-Ándalus, en las casas el patio era el centro de la vida familiar. Todo se abría sobre este espacio, sobre el patio. Había en una casa, podíamos encontrar, por ejemplo, las alcobas, los salones y la cocina, pero todo convergía hacia el patio, que era un lugar muy familiar. Una de las características de los patios es que todos poseen una fuente. El agua es un elemento indispensable para la vida del habitante hispano-musulmán del Andalus, como actualmente podemos encontrar en muchos patios andaluces una fuente con agua. El frescor del agua y el ruido, aparte de ser muy relajante, suele ser muy refrescante. Uno de los espacios públicos que llamaban la atención en la época de Al-Ándalus y que podíamos encontrar en cualquier medina eran los baños públicos. Eran numerosos, en ellos los clientes se lavaban, se relajaban y conversaban. Allí todos los hombres, moros, judíos o cristianos, eran iguales. Era un espacio en el que había una mezcla de culturas. Bueno, ahora vamos a hablar de la economía en el Andalus, más precisamente de la agricultura. Los árabes cultivaron el arroz, la caña de azúcar, el melón, el albaricoque, el algodón y la berenjena. Todas esas palabras son de origen árabe. La agricultura era muy importante para los hispano-musulmanes. Al-Ándalus era una tierra fértil porque estaba cerca del río Guadalquivir. Sin embargo, tenía muchas zonas secas. Por eso los árabes perfeccionaron muchos sistemas de riego. También se trabajó mucho la artesanía, por ejemplo, la seda, el cuero y la cerámica. En lo que se refiere al comercio, el zoco era el centro de la vida comercial. Había también muchos mercaderes ambulantes, como podemos encontrar hoy actualmente en muchas ciudades turísticas de Marruecos, como por ejemplo Marrakech. Como conclusión, podemos decir que la invasión árabe en España dejó huellas importantes en la cultura española de hoy, la cultura actual. La civilización de Al-Ándalus en su tiempo fue el mayor foco de cultura de Europa. Espero que os haya gustado la lección y me despido de todos vosotros. Hasta la próxima, amigos y amigas.